Señor Victorio, decíamos justamente, hoy día, ¿por qué no se puede avanzar? ¿Qué hace falta? ¿Es una cuestión de voluntad política? ¿Es una cuestión de inversión en lo privado? ¿Una alianza? ¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Yo diría que un poco de todo lo que usted dijo, Edgar, ¿no? Porque tenemos que enfrentar dos tipos de modalidades de transporte, ¿no? Sería el transporte colectivo urbano, es decir, cómo movilizar una gran cantidad de gente, ¿no? Durante los días laborales, ¿no? Y también en los fines de semana para entretenimientos, ¿no? Y también impulsar la movilidad individual, es la movilidad particular de las familias, ¿no? Es decir, en ambos casos es necesario aplicar políticas públicas, ¿no? Tenemos el marco, hoy día tenemos una ley que incentiva el transporte eléctrico, que facilita lo que es la importación de vehículos eléctricos con menores impuestos, es decir, con menor carga tributaria, ¿no? Y eso ya es un impulso Sí, para claro. traer diríamos así, los equipos, las maquinarias, los automotores eléctricos, ¿no? En ese sentido estamos bien desde el punto de vista de leyes, por más que existan algunas, diríamos así, algunas inconsistencias en la ley es aplicable, ¿verdad? Y se puede, y podemos aprovecharla para impulsar. Ahora, es necesario que haya voluntad política en la ejecución, y no solamente en la formulación de políticas, puesto que las políticas están, la política energética nacional 2040 ya existe desde el año 2016, es decir, tenemos 7 años de vida de una política energética que ya hablaba de impulsar la movilidad eléctrica. El problema está en ejecutar las políticas públicas, ¿no? El tema, por ejemplo, el tren de cercanías, ¿no? Que es un tren que sería un tren eléctrico, ¿no? Uniendo Asunción con Ipacaraí. Eso resolvería gran parte Claro. de los problemas de movilidad, de movilidad en el área Zona urbana, metropolitana sí. de Asunción, utilizando nuestra energía eléctrica. Eso es el Estado, es decir, el gobierno en realidad, no el Estado. El gobierno es el que tiene que impulsar, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de movilidad particular, eh, facilitar las condiciones de infraestructura, ¿no? Para que la gente pueda cargar las baterías de sus vehículos eléctricos en toda el área metropolitana de Asunción y después en el interior del país. La ley que existe de incentivo al transporte eléctrico ya habla de eso. Hay que avanzar en eso, ¿no? Hay que avanzar porque uno puede hacer la carga lenta en su casa, es decir, una carga que no significa grandes modificaciones de instalaciones eléctricas de la casa. Un enchufe convencional. No es un enchufe convencional para el caso de los vehículos eléctricos autos. En motocicleta, sí. Motocicletas sí. 220 directo. Uno enchufa el 220 y ya La carga. motocicleta y las bicicletas eléctricas uno las enchufa directamente en el enchufe que uno tiene en casa, en el toma corriente que uno tiene en Como un casa, celular. sin como un celular. Ahora, los autos eléctricos ya tienen carga lenta que uno puede hacer en la casa con un enchufe especial, pero sin grandes modificaciones en la instalación, y cargas ya más importantes, semi rápida y rápida, que uno tiene ya que necesita de instalaciones bien especiales, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los centros comerciales, algunos hoteles, ¿no? Algunos estacionamientos avanzados pueden instalar cargas semi rápidas, ¿no? De drones de 20 kilovatios, ¿no? Y ya en las rutas tendrían que ser cargas ultra rápidas, ¿verdad? Estamos hablando de instalaciones de 50 kilovatios para arriba, que lo cual es bastante importante. En eso tiene que trabajar el gobierno a través, por ejemplo, de la ANDE, de Itaipú, Yacyretá. De hecho, existe la ruta verde, ¿no? Es decir, hay cargadores rápidos de baterías en el camino a Ciudad del Este, y entiendo que también se está avanzando en el camino hacia el sur, ¿no? Sí. Entonces, es necesario que el gobierno nacional impulse políticas en el sentido de ejecutar las condiciones para que exista una infraestructura nacional que permita que el usuario pueda recorrer con su vehículo eléctrico todo el país y realizar una carga rápida, es decir, estacionar durante 20 minutos a media hora, tomar un café mientras se carga la batería de su vehículo y continuar viaje. En eso el gobierno tiene que actuar. Y el gobierno también tiene que ayudar a resolver el problema del transporte público urbano utilizando la energía que tenemos.
tren de cercanías, el tema del Metrobús, que lamentablemente Claro, nació. que quedó en el camino, algo que generó mucha expectativa en su momento, sabemos nosotros, de poder uno utilizar esta alternativa para trasladarse y finalmente de que esto descongestione también el La, transporte. la- la Prácticamente idea, está colapsado ahora el sistema. la idea era Sí. excelente. La idea de tener un Metrobús en el Paraguay, Claro. en esa ruta, de la ruta Mariscal Estigarribia, ¿no? Realmente la idea es excelente. Nació con algunos problemas, yo diría, porque se pudo haber pensado ya en movilidad eléctrica, en buses eléctricos, o por lo menos un trolebús, es decir, utilizar la energía eléctrica en ese Metrobús, ¿no? El problema fue de ejecución, es otra cosa, ¿no? Pero como proyecto es interesante y tenemos que ver cómo rescatarlo. En algún momento tenemos que tener una solución en esa trayectoria, ¿no? Que une San Lorenzo con el centro de Asunción. Profesor, no sé. Bueno, adelante. profesor, justamente cuando hablas un poco acerca de los beneficios de poder tener o avanzar hacia la movilidad eléctrica, y teniendo en cuenta también que hay que realizar políticas públicas, lineamientos reales para poder avanzar hacia esto, en la transición hacia la movilidad eléctrica, ¿cuánto tiempo podría llevar? Siendo que hay un problema, hay que resolver un problema de fondo que es la infraestructura, por ejemplo. Nos dimos cuenta con el tema de las bicisendas, utilizar como alternativa a las bicicletas, por ejemplo, es muy complicado acá en nuestro país. Entonces, digamos, esa transición real para hacer, teniendo en cuenta ya que hay algunos planes, hay leyes también que motivan, digamos, o incentivan lo que es la movilidad eléctrica, ¿esa transición realmente va a llevar tiempo en nuestro país? ¿Se está trabajando realmente para hacer ya esa transición? Bueno, mirando el caso de otras ciudades de América Latina, ¿no? que han ya iniciado una transición energética, ¿no? El caso de Bogotá, el caso de Santiago, el caso de São Paulo, ¿no? Más o menos lleva entre 5 a 10 años realizar una transición. Eso no significa que se resuelvan las cuestiones en 5 a 10 años, pero por lo menos generar las condiciones habilitantes, ¿no? para impulsar una movilidad eléctrica entre 5 a 10 años. Nosotros hemos comenzado, y hemos comenzado de manera muy lenta, ¿no? Otras ciudades, les digo, Bogotá ya tiene más de 1.500 buses eléctricos en la ciudad. Y Colombia no es un país que tiene condiciones mejores que nosotros en cuanto a energía eléctrica, ¿no? La misma cosa Chile, ¿no? La movilidad eléctrica hay que entenderla, ¿verdad?, como una posibilidad de resolver mediante una fuente de energía, que en este caso es fuente de energía limpia, en el caso de Paraguay, un problema de transporte urbano, ¿no? Es una de las posibilidades. El metro, es decir, el subterráneo, funciona con energía eléctrica. Es decir, son soluciones tecnológicas que tienen más de 100 años. Más de 100 años, ¿no? Por eso digo, nosotros podemos implementar la movilidad eléctrica en el país. Falta, ¿no?, que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Las baterías. No baterías de plomo, sino de plomo Claro. ácido, sino baterías de litio, a ver si duran más, ¿no? Y pueden entonces realizar políticas más consistentes a largo plazo y apoyar, ¿verdad?, estas iniciativas personales, porque hoy día, a falta, diríamos así, de mayor entusiasmo de parte del gobierno, son prácticamente los particulares los que estamos impulsando de alguna manera, yo de manera muy modesta, ¿verdad?, pero los empresarios de Cadam, por ejemplo, están allí presentes importando vehículos eléctricos. El año pasado se importaron más de 500 vehículos eléctricos, ¿no? Eso tiene un crecimiento muy importante. Hay una empresa de transporte urbano que tiene ya, creo que 2 o 3 buses eléctricos. Es decir, Siempre decimos que el sector privado da un puntapié inicial porque tiene otra manera de ver las cosas, más allá del negocio también, es porque es válido y cuando hacen estas inversiones saben de que esto va a ser retribuido a lo largo del tiempo. Señor Vittorio, muchísimas gracias. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Valoramos mucho este tipo de análisis por todo lo que se está generando, por todo lo que tenemos por aprovechar. Y reitero esto, mencionabas uno de los aspectos fundamentales que es la infraestructura, otro de los puntos que es la voluntad política de ejecución y también la parte importante que es la parte de la inversión.
las alianzas que son fundamentales. Esperemos que se tengan en cuenta este tipo de entrevistas. Nosotros estamos seguros de que van a estar observando, escuchándolo como experto en energía y esperemos tenerlo pronto también para seguir desarrollando este y otros temas que tengan que ver justamente con la movilidad eléctrica. Muchísimas gracias por venir. Con mucho gusto.